Hoy día 4 de abril del año 2023 voy a dar la cuarta parte de respuesta a estos dos falsos cristianos, a estos dos herejes, el unicitario Armando y el unitario Enrique Jaimito, que se hace llamar Henry James. Es una refutación y un comentario del vídeo, del debate que ellos hicieron y que titularon ¿Es Jesús o el Padre el único Dios verdadero? En la última escuela, en la tercera parte, estuvimos viendo bien clarito que la expresión Dios con nosotros, ya lo estuve explicando, pues significa que el Dios unigénito se hizo carne y habitó entre nosotros, así de sencillo. Recordemos que en Juan 1:18 a Jesucristo se le llama el Dios unigénito y en Juan 1:14 se dice que aquel verbo, este verbo divino que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que sí, hubo un Dios que se hizo carne, que se manifestó en carne, pero ¿qué Dios? ¿El Dios Padre? No. Quien vino en carne es el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. ¿De acuerdo? Eso que enseñan los falsos cristianos unicitarios de que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, quien vino en carne, es una doctrina de demonios, es una herejía espantosa, porque ya estuvimos viendo con esos pasajes bíblicos como fue el Señor Jesucristo, fue Jesucristo quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Bueno, pues vamos hoy a seguir escuchando al arriano unitario, este falso cristiano y apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito. Elías significaba mi Dios es Jehová. Todos los nombres hebreos tenían significados, sus respectivos significados. Y casi todos los nombres pues que traducidos al español terminan en él, pues tienen su significado. Está implícita pues alguna atributo. Bueno, el argumento que está dando aquí el apóstata Enrique es falso, es mentira, porque sí que hubo un Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que fue el Dios unigénito, el Verbo, y el Verbo es un Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Fue este Dios quien se manifestó en carne, es decir, quien vino como hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue Jesucristo, no fue el Dios Padre. Así que el argumento que está dando el unitario, este apóstata, es falso, es mentira. Sí que hubo un Dios, repito, quien vino en carne, quien se manifestó en carne, que fue el Verbo divino, es decir, el Señor Jesucristo. Seguimos. De Dios, ¿cierto? Entonces, no con eso vamos a pensar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y de hecho, a Jesucristo, pues aunque se decía que se le iba a llamar Emmanuel, el nombre que se le puso fue Jesús, ¿no? Y Jesús en hebreo Yeshua, que significa Jehová salva o Yahvé salva. Es decir, fíjese cómo a Jesús se le da el nombre de Yahvé o de Jehová. Jesús salva, Yahvé salva, Jehová salva. Y efectivamente fue este Señor Jehová, el Verbo divino, quien se hizo carne, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue este Señor Jehová que en el Antiguo Testamento era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Fue este Dios, repito, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre, porque ese Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos en la época del Antiguo Testamento no era el Padre Celestial, ya que ya estuvimos viendo cómo al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Se le llama el Dios invisible. Fue este segundo Jehová, el que bajaba a la tierra y se aparecía a seres humanos, el que, cuando llegó el momento, se hizo carne y habitó entre nosotros, con el nombre hebreo de Yeshua, es decir, Jesús, Yeshua, Jehová salva, porque era este Señor Jehová quien vino a la tierra para salvar a su pueblo. Como dice un pasaje tremendo que voy a leer ahora del libro del profeta Isaías, que este mismo Dios vendría a salvarnos. Vamos a buscar el texto y lo voy a leer. Mira, ponga muchísima atención al pasaje de Isaías que voy a leer, porque tapa la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos unitarios, como este apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 35 y voy a leer desde el verso 4 hasta el 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Atención, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjese bien lo que dice el versículo 4. He aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. ¿A qué Dios se está refiriendo aquí el profeta Isaías? ¿Quién es el Señor Dios que vendrá a la tierra con retribución y pago? Para pagar a cada uno según sus obras. Y además dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Es decir, este Señor Jehová que vendrá del cielo con retribución y pago. Y entonces hará todos estos milagros, los ciegos recobrarán la vista, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos serán curados y saltarán como un ciervo. ¿Quién hizo todos estos milagros? ¿Verdad que los hizo Jesús? Cuando vino. Él hizo todas estas sanidades, hizo todos estos milagros. Él, Jesús, es este Dios que vendría a la tierra. Y cuando dice aquí el verso 4, con retribución y pago, que esto va a ocurrir cuando venga por segunda vez, vamos a ver quién será este Dios, cuando dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Vamos a ver quién es este Dios para tapar la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo, de estos apóstatas de la fe, que se hacen llamar unitarios y que son arrianos, ya que niegan la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Vamos a ver quién es este Dios. Repito que va a venir del cielo con gran poder y gloria, con retribución y pago. Atención. Vámonos, coja su Biblia y abra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer a partir del verso 7. Ponga mucha atención porque es un texto impresionante que destroza completamente la doctrina satánica del unitarismo, creída y enseñada por este apóstata de la fe, este hijo del diablo, llamado Enrique Jaimito. Dice Pablo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y mire lo que dice ahora, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, etcétera, etcétera. ¿Quién va a venir con retribución? El Señor Jesucristo. Dios mismo vendrá y os salvará. Él es el que vendrá con retribución y pago. Jesús. Pero vamos a leer otro pasaje más para seguir tapando la bocaza mentirosa de estos hijos de Satanás. Atención. Apocalipsis 22:12. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, es decir, para pagar. Pagar y recompensar es exactamente lo mismo. ¿Quién vendrá del cielo? Este Dios que vendrá del cielo para pagar, para recompensar a cada uno según sus obras, es Jesús. Él es ese Dios mismo del profeta Isaías que vendría a la tierra para salvar a su pueblo. Y quien vendrá con retribución y pago. El Señor Jesús. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jehová, mencionado en ese pasaje del profeta Isaías, es Jesús. De ninguna manera se refiere al Dios Padre, porque fue Jesús quien hizo todos esos milagros cuando vivió en la tierra. Dar vista a los ciegos, dar sanidad a los cojos, a los mancos, a los sordos, etcétera, etcétera. Fue Jesús. Y ahí lo dice bien clarito el profeta Isaías, que este Señor Jehová haría todas esas cosas. Y es quien en el futuro vendrá del cielo con retribución y pago. Es Jesús. Prueba absoluta de que Él es el Señor Jehová mencionado en ese texto de Isaías. No se refiere al Dios Padre, sino a Jesús. Bien, vamos a seguir escuchando a este apóstata llamado Enrique Jaimito. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jehová o Yahweh es salvación, porque a través de él es que Dios traería la salvación a los hombres. No, sencillamente se le puso nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque él es el Señor Jehová, el Señor Jehová, que era el que vino a la tierra para salvar. Fue Jesús. Por eso es que se le puso ese nombre, Jehová salva, porque ya como acabo de mostrar, él es el Señor Jehová mencionado en ese pasaje del libro de Isaías, quien vendrá del cielo en el futuro para dar retribución y pago. Seguimos.
Entonces, bueno, después Armando utiliza el texto de 1 Corintios 8:6, texto que yo ya había utilizado, y dice que sí, que si bien el apóstol Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Bueno, ya estuvimos viendo que eso es mentira. Este mamarracho, este soplagaitas está citando una versión falsificada, 1 Corintios 8:6, ya que la palabra solo no se encuentra en ninguno, absolutamente ningún manuscrito griego de ese versículo. En ninguno, ningún texto griego. Esa palabrita fue añadida por los traductores para falsificar las palabras de Pablo. Él nunca dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, sino que simplemente dijo, para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. La palabra solo lo que hace es destrozar completamente el significado y el sentido de ese pasaje escrito por Pablo. Así que, como pueden ver, este apóstata lo que ha hecho es citar una traducción falsificada, diabólica, que lo que hace es retorcer esas palabras reales que dijo Pablo. Para nosotros hay un Dios, el Padre. Seguimos. Pero después dice, y también tenemos un Señor Jesucristo. Entonces, lo que él da a entender es de que como Pablo llamó Kyrios a nuestro Señor Jesucristo, y Kyrios significa amo, ¿sí? O dueño, o Señor, entonces es improbable según su argumentación o los argumentos que él esgrimió, de que Pablo pues llamara Señor a alguien que no fuera Dios, ¿sí? Pero eso es un argumento incorrecto, ¿sí? Porque recordemos que hay un relato también en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, donde dice que Sara llamaba a Abraham mi Señor, ¿sí? Y no con eso Sara pensaría o llegaría a pensar de que Abraham era su Dios, ¿cierto? Entonces, ten mucho cuidado con esas interpretaciones. Después dice que Pablo era monoteísta completo. Bueno, vamos a refutar. Bueno, ya he refutado ese argumento que este apóstata, hijo del diablo, acaba de dar. Efectivamente, Sara, la esposa de Abraham, pues llamaba a Abraham mi señor, eso es verdad. Y lógicamente Abraham no era el Señor Jehová. Pero resulta que el apóstol Pablo citó Joel 2:32 cuando dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo aplicó ese versículo a Jesús. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Así de sencillo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es el nombre que tenemos que invocar para el perdón de nuestros pecados en el bautismo. Como dijo Ananías a Pablo, levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Así de simple. Pablo citó el libro del profeta Joel, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, y lo aplicó a Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Jehová mencionado en Joel 2:32 y en otros muchos más pasajes del Antiguo Testamento donde se ve a este Señor Jehová que desciende del cielo y se apareció a seres humanos. Y sin embargo al Dios Padre nadie le vio jamás. Prueba absoluta e irrefutable que para el apóstol Pablo ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es el mismísimo Señor Jesucristo. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Prueba absoluta e irrefutable de que Él es el eterno Señor Jehová de los ejércitos mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento. Esta gran verdad bíblica que acabo de decir es fundamental y crucial para la salvación eterna. Como estos hijos del diablo y apóstatas de la fe, como Enrique Jaimito, rechazan esta verdad bíblica, ellos rechazan rotundamente que el Señor Jesucristo es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, pues sencillamente jamás de los jamases van a poder ser salvos, ya que ellos no confiesan que Jesús es el Señor, no lo confiesan con su boca. Es decir, el Señor Jehová mencionado en esos textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Joel 2:32. Esta verdad bíblica antes la creía y la enseñaba este hijo de Satanás y apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito, pero hace aproximadamente 2 años la rechazó, la pisoteó, la escupió, la abandonó completamente para creer y enseñar la doctrina satánica del arrianismo. El arrianismo y el unitarismo.
Son dos doctrinas diabólicas. Rechazó esta tremenda verdad bíblica fundamental para la salvación eterna. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para nuestra salvación. Lo dijo el apóstol Pablo y por consiguiente este sujeto, este apóstata de la fe, si no se arrepiente, jamás de los jamases se va a poder salvar. Seguimos. De acuerdo, era monoteísta, unitario. No, eso es mentira, eso de que eran monoteístas unitarios. Eso es falso, eso es satánico, ya lo he demostrado en estos vídeos. El verdadero judaísmo lo que enseña es el enoteísmo monólatra. Es decir, que hay muchos dioses, pero hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Y es el único que se le adora en la Biblia. Esa es la verdadera enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo monólatra. Pero no es el unitarismo monoteísta, como dice este apóstata e hijo del diablo. Está mintiendo descaradamente este engendro de Satanás, este auténtico apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra. Seguimos. ¿Sí? Entonces no hay que salirse por la tangente o por irse por las ramas al decir, no, es que Jesús Dios. Ahí no, si Pablo hubiese querido decir en 1 Corintios capítulo 8, el verso 6, que Jesucristo era Dios, entonces él hubiese dicho, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero no lo dice así, Armando. Pero lo dice en otros pasajes, mamarracho, como en Tito 2:13 y en otros textos, donde a Jesús se le llama Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13. Ahí por supuesto que le llama a Dios, porque es a quien estamos esperando. Quien aguardamos la esperanza bienaventurada es la de Jesús. Es su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, no la del Dios Padre, sino la de Jesús. ¿Y cómo le llama? Nuestro gran Dios, porque Cristo es un Dios grande, evidentemente. Es un Dios grande, pero que tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted rechaza. Pablo le llamó nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted está mintiendo cuando dice que a Cristo no se le llama Dios. Claro que se le llama Dios, pero no solamente en ese pasaje de Tito 2:13, sino en otros textos más mencionados por Pablo, Juan 1:1, el verbo que es Cristo se le llama Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿por qué tiene que mentir usted, mamarracho, diciendo que a Cristo no se le llama Dios en la Biblia? Apóstata. Claro que se le llama Dios, Él es un Dios, un ser poderoso, Tito 2:13. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito, refiriéndose a Cristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Pues claro que se le llama Dios, mamarracho, el Dios unigénito. Usted no cree en la Biblia, usted no cree ni en Dios, ni en Cristo, ni en la Biblia, porque apostató completamente de la fe, de la verdadera doctrina. Y ahora está enseñando doctrinas de demonios como el monoteísmo y el unitarismo, diciendo que solo existe un Dios solitario, que no hay más dioses. Cuando resulta que la Biblia sí que habla de muchos más dioses, que son los ángeles, se le llama Elohim en la Biblia, que es Cristo. Ahí tenemos muchos más dioses en los cielos y en la tierra. Y hasta el propio Pablo reconoció la existencia de muchos dioses en los cielos y en la tierra. 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Un texto que ya he comentado en el anterior vídeo. Bueno, seguimos tapando la bocaza mentirosa de este apóstata y embustero. Una clara distinción entre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Por qué el apóstol Pablo le llamó Señor a Jesucristo? Pues ya lo he explicado. Porque se está refiriendo al Señor Jehová, mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento, como Joel 2:32 y otros muchos más. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre del Señor Jesucristo. Le llamó Señor, repito, ahí en 1 Corintios 8:6, porque Él es ese Jehová, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios único, no hay otro Dios como Él, así de simple. Porque el Dios Padre no era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. ¡Idiota! Porque al Dios Padre nadie le vio jamás, tarado. Si nadie vio jamás al Dios Padre, al Dios Supremo, ¿quién era entonces ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, etcétera, 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 a Manoa, etcétera? ¿Quién era entonces ese Señor Jehová?
No me va a decir usted que era el Dios Padre, mamarracho, porque si era el Dios Padre, entonces la Biblia miente, el apóstol Juan mintió, Jesús mintió, cuando dijo que al Dios Padre nadie le vio jamás, el mundo nunca le conoció. Al Dios Padre jamás le conoció el pueblo de Israel, tarado. Ya se lo he demostrado en el anterior vídeo. Al único Dios que conocían, pues era al que bajaba del cielo, a este Señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a los seres humanos. ¿Quién era ese Dios? Pues era el Señor Jesucristo, quien luego siglos después se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era el verbo divino, este verbo divino que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así de simple. Ahí tenemos bien claro a los dos dioses eternos mencionados en la Biblia. El Dios Padre y el Señor Jesucristo, el Dios unigénito. Ahí tenemos bien clarito a los dos dioses. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Después Armando utiliza el texto de Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 14 al 16. Seguimos escuchando a este apóstata llamado Enrique Jaimito. Donde pues efectivamente se está hablando de Jesucristo, ¿sí? No lo voy a leer porque ya lo leyó. Y entonces después lo relaciona con el verso 17. Dice, no, como en el contexto se está hablando de Jesucristo, entonces mire, el verso 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues le digo, pues Armando, que está muy equivocado. Sí, el apóstol Pablo solía siempre en sus cartas, pues hacer, después de hacer unas descripciones o algunas exhortaciones o hablar de la función de nuestro Señor Jesucristo y hablar de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Él tenía la costumbre de hacer una doxología dirigida a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y precisamente eso es lo que hace en 1 Timoteo 1:17. Ahí no se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo al Padre, al Dios. ¿Sí? ¿Por qué no puede estarse refiriendo a nuestro Señor Jesucristo? Dice, al inmortal, invisible y único Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el único Dios? Ya lo vimos en mi argumentación, Juan 17:3, Jesucristo mismo le dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ves? Entonces, ¿por qué deberíamos pensar de que Pablo aquí, al escribir pues este versículo 17, se estaba dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. Era una doxología dirigida al Padre. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, este pasaje del apóstol Pablo en 1 Timoteo ya lo comenté ayer en el tercer vídeo y estuvimos viendo que en 1 Timoteo 1, 14, 15 y 16, ahí sí que se habla de Jesús, se menciona a Jesús, a Cristo Jesús, pero en el verso 17 no se menciona a Cristo Jesús por ninguna parte. Ya estuvimos viendo ayer cómo este Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, solo se refiere al Padre Celestial. En este punto, por lo tanto, lo que dice el apóstata Enrique Jaimito es verdad. El verso 17 solamente se refiere al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque se le llama el inmortal. La palabra inmortal significa alguien que no puede morir y que jamás ha muerto. Y el Dios Padre ni puede morir ni jamás ha muerto. Y Jesús sí que murió, porque entregó su vida voluntariamente por sus ovejas. Por lo tanto, el Dios inmortal no se puede estar refiriendo aquí a Jesús. El único inmortal es el Dios supremo, que es el Padre Celestial, el cual jamás murió ni puede morir. Luego le llama el apóstol Pablo el invisible. Y ya nos estuvimos viendo bien clarito que el Dios invisible, a quien un ser humano vio jamás, es el Padre Celestial. Juan 1:18 y otros pasajes. El invisible es únicamente el Padre. No es Jesús, porque evidentemente al Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, sí que le vieron los seres humanos. Por lo tanto, Él no es este Dios invisible, el inmortal. Al único y sabio Dios, a quien llamó Jesús el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3, al Padre Celestial. Por tanto, este Dios único, este único y sabio Dios, es únicamente el Padre Celestial, al cual es el honor, la gloria por los siglos de los siglos, ya que el Padre es quien recibe la gloria suprema, como leemos en Filipenses 2. Para la gloria del Dios Padre, no dice para la gloria del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, verso 11. Para la gloria del Dios Padre, no de Jesús. Por lo tanto, efectivamente, el verso 17, claro que se está refiriendo únicamente al Dios
Padre. Él es el Rey Supremo, el Dios inmortal, el Dios invisible y el Dios único. Único en el sentido de que es el Dios supremo, no significa que solo exista un Dios. Esto ya lo he explicado en este ciclo, el significado verdadero de la palabra único. Significa que es el Dios supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Él es el único Dios verdadero. El único y sabio Dios, el invisible, el inmortal. Es el Padre Celestial, no es Jesús. De modo que en este punto, por lo que ha dicho este apóstata de la fe, pues es correcto. Algo tiene que decir que sea verdadero este apóstata, porque de lo contrario no podría engañar absolutamente a nadie. Así es como actúa Satanás, mezclando la verdad con la mentira. Seguimos. Después dice, él cita 1 Timoteo 2:3, donde dice, bueno, que esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador. Y entonces él relaciona como, pues a Dios se le llama Salvador y a Jesucristo se le llama Salvador, entonces pues utiliza esa argumentación, escribe la argumentación de que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta de que siempre el apóstol Pablo, ¿sí? Y si no me cree, pues búscalo. Al inicio de muchas de sus cartas paulinas decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios de toda consolación. ¿Por qué hace una clara distinción? Luego para Pablo, según el unicitarismo, para Pablo, luego Jesucristo no era el único Dios verdadero, ¿sí? ¿Por qué se hace siempre esa clara distinción entre el Padre y el Hijo? Y fíjate que cuando el apóstol Pablo escribió esas cartas, ¿sí? Apaga el micrófono, hermano, gracias. Fíjense que el apóstol Pablo, se me fue la pita, pero bueno, listo, muy bien. Entonces él siempre hace una clara distinción, ya me acordé, siempre hace una clara distinción. Fíjense que el apóstol Pablo escribió sus cartas aproximadamente después del año 55, hacía 22 años que Jesucristo ya había ascendido al cielo, y sin embargo el apóstol Pablo sigue haciendo una clara distinción entre el Padre y Jesucristo. ¿Por qué? Eso es algo que jamás podrán explicar los unicitarios. Bueno, muy bien, después él sigue citando otros textos como Mateo 1:20 para decir que Jesús salvará al pueblo de sus pecados, y lo relaciona con 1 Timoteo 2:3, entonces deducción según él, pues que Jesucristo es Dios, pero ignora el texto de 2 Corintios 5:19, donde dice que Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo. Bueno, entonces es muy importante entender eso, ¿no? Después él cita unos textos. Bueno, como pueden ver, este apóstata mamarracho pues no sabe explicar el pasaje de 1 Timoteo 2:3. Esto ya lo expliqué ayer en el tercer vídeo. Al Dios Padre, al Dios Supremo se le llama nuestro Salvador. Y al Señor Jesucristo también se le llama nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? Pero si es bien simple, hasta un crío de 4 años lo entiende. Pues que los dos son salvadores. Tenemos dos salvadores, el Salvador Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Salvador, que es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Son dos salvadores, pero como pueden ver, este hereje, este arriano, este unitario, pues no ha sabido explicarlo, no lo sabe explicar. Simplemente que está hablando el apóstol Pablo de dos salvadores. Primer Salvador, que es el Dios Supremo, el Padre, y el segundo Salvador, que es el Señor Jesucristo, el que ejecutó la obra de la salvación entregando su vida por sus ovejas. Es así de sencillo. Seguimos. Unos textos que ya no me alcanza el tiempo para refutarle, pero lo voy a hacer en la contrarrefutación. El texto de 1 Timoteo 3:16, Apocalipsis 1:7-8, y Juan 20:28, ¿sí? Pero le adelanto algo. Este texto de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿sí? Es un texto que experimentó una adulteración por los traductores trinitarios para favorecer la doctrina de la Trinidad y que Jesucristo es Dios. Si usted tiene la oportunidad de buscar en las versiones interlineales, nunca jamás encontrará la palabra theos, ¿sí? Sino dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, aludiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el debate no era probar.
Efectivamente, bueno, ahí en este punto pues también tiene razón la criatura, esto ya lo explica ayer el texto de 1 Timoteo 3:16, en ningún manuscrito griego aparece la palabra Dios, Dios fue manifestado en carne, lo que dice el texto de Pablo es el que fue manifestado en carne o quien fue manifestado en carne, ya estoy demostrando bien clarito que quien se manifestó en carne y quien vino en carne es el Verbo, es decir, el Señor Jesucristo. Y el que no cree que Jesucristo ha venido en carne, pues tiene la doctrina del anticristo. Pero cuidado, y esto lo expliqué ayer, muchísima atención, porque sí que fue un Dios quien se manifestó en carne. Fue un Dios quien vino en carne. ¿Quién fue? El Verbo. ¿Y cómo se llama el Verbo? A ver, mamarracho arriano, ¿cómo se le llama el Verbo? En Juan 1:1, y el Verbo era Dios. Fue este Dios, este segundo Dios, que es Jesucristo, quien se manifestó en carne, quien vino en carne. No fue el Dios Padre, como enseñan los falsos cristianos unicitarios, no fue el Padre Celestial, fue el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Por lo tanto, 1 Timoteo 3:16, aunque en ningún manuscrito griego aparece la palabra Dios, Dios fue manifestado en carne, en realidad no está enseñando ninguna herejía esa versión, porque efectivamente fue un Dios quien se manifestó en carne. ¿Quién fue ese Dios? El Dios unigénito, es decir, el Señor Jesucristo, el segundo Dios, el Verbo divino, porque el Verbo era Dios, Juan 1:1. Y el Verbo ahí de Juan 1:1 es el mismísimo Señor Jesucristo, la persona de Jesús, como leemos en Apocalipsis capítulo 19. Lo dice bien claro. Y su nombre, el nombre de Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios. Es una persona divina este Verbo, y es Jesús. Fue él quien vino del cielo en forma de hombre, es decir, quien se manifestó en carne. Por lo tanto, aunque efectivamente la palabra Dios no aparece en los textos griegos de 1 Timoteo 3:16, la enseñanza es real. No es ninguna herejía decir que Dios fue manifestado en carne. Lo que pasa es que hay que saber que Dios fue el que se manifestó en carne. Ya hemos visto que no fue el Dios Padre, porque el Dios Padre no vino como hombre, el Dios Padre no murió en el madero, sino que fue sencillamente el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él fue quien vino como hombre, quien vino en carne. De ninguna manera fue el Padre Celestial. Bien, vamos a escuchar ahora al unicitario, al hereje unicitario, Armando, para una vez más ir tapando su bocaza mentirosa. Dios es único. Ese no era el debate. El debate era probar quién era el verdadero Dios. El verdadero Dios. Sabemos que hay un Dios único. De hecho, usted sabe que nosotros predicamos. Sabemos que hay un Dios único. ¿Y quién es ese Dios único? Ese Dios supremo, pues lo dijo Jesús, criatura. Juan capítulo 17, verso 3. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Está haciendo una clarísima diferencia entre los dos, el Padre y el Señor Jesucristo. Al Padre lo llamó el único Dios verdadero. Cuando ustedes enseñan que el único Dios verdadero es Jesucristo, pues están mintiendo. Pero no solo están mintiendo, que aquí viene lo grave. El problema de ustedes es que están insultando de forma satánica al Hijo de Dios, a Jesús, llamándole mentiroso, porque si Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, entonces ¿por qué ustedes insultan a Jesús diciendo que el único Dios verdadero es Jesús? ¿En qué quedamos? ¿Es el Dios Padre o es Jesús? ¿Quién mintió? ¿Mintió Jesús? ¿O mienten ustedes, los falsos cristianos unicitarios? Evidentemente quienes mienten son ustedes, porque han apostatado de la fe. De la misma manera que apostataron de la fe los falsos cristianos unitarios, como este soplagaitas llamado Enrique Jaimito. Los dos, tanto los unos como los otros, son falsos cristianos que se han apartado de la verdadera doctrina. Tanto el unicitarismo como el unitarismo. Seguimos. Al Dios único. Ese es el significado de la palabra unicidad. Es el significado de la palabra unicidad. Ahora, si nosotros decimos que hay un Dios único y verdadero, por Juan capítulo 3, versículo 17. No, criatura.
es Juan capítulo 17, verso 3, que no sabe usted ni siquiera citar correctamente la Biblia. Seguimos. Entender algo, que Juan en su contexto dice textual y literalmente que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así lo dice textualmente. Bueno, vamos a comentar ese pasaje. Él se está refiriendo a un pasaje de Primera de Juan, creo que es el capítulo 5, vamos a leerlo. En la versión Reina Valera, que está mal traducido. Vámonos a Primera de Juan, creo que es el capítulo 5, sí, el verso 20. Dice la Reina Valera, que es una malísima traducción, lo han traducido mal este versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primero, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este sujeto. Para que veáis que este Dios verdadero no se está refiriendo a Jesús, sino al Padre Celestial. Dice que Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, para darnos a conocer al Dios que es verdadero. ¿A quién vino Jesús a darnos a conocer? ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo, que es el Padre, a este Dios invisible. Por lo tanto, cuando dice aquí el apóstol Juan, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Solo puede referirse al Padre Celestial, porque Él vino para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, que es el Padre, el Dios supremo. Y luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Muy mala traducción. El texto griego lo que dice es, y estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Así lo dice realmente el texto griego. Por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando dice este, ¿a quién se refiere? Pues lógicamente al Padre Celestial, al Dios que vino a darnos a conocer Jesús. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Jesús es el medio por el cual llegamos a conocer al Dios Padre, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Es el medio, como dice bien clarito, estamos en el verdadero, es decir, en el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, refiriéndose al Padre. El hecho de que aparezca la palabra este después del nombre de Jesucristo no significa que este Dios verdadero sea Jesucristo, y lo voy a demostrar de forma muy sencilla. De ninguna manera, repito, significa que sea Jesús. Esta estructura gramatical aparece en muchos textos de la Biblia, que aparece también la palabra este, después de un nombre, y no se refiere a ese nombre. Y esto vamos a comprobarlo con los siguientes textos que voy a leer. Mire, pongan atención. En primer lugar, la palabrita que ha sido traducida y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, pues resulta que la palabra en, que es la número 1722 de la concordancia griega de Strong, mire lo que dice el significado. Instrumentalidad como medio. Es decir, estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera traducción de Primera de Juan 5:20. Así de simple. Por lo tanto, lo que dice este unicitario, este mentiroso, es mentira. El Armando. Lo que dijo el apóstol Juan en ese texto es que estamos unidos al Dios verdadero, que es el Padre, por medio de su Hijo. Jesús es el medio para estar unidos al verdadero Dios, que es el Padre Celestial. No que Jesús sea ese único y verdadero Dios. Mire, por ejemplo, la palabra este, que es donde se basan estos herejes, para decir, ay, como dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere a Jesús. No, mentira. Mire, el hecho de que la frase este es el verdadero Dios y la vida eterna aparezca justo después del nombre de Jesucristo, esto de ninguna manera significa que Jesucristo sea ese único Dios verdadero. Y esto
lo vamos a comprobar con algunos textos de la Biblia donde aparece la misma estructura gramatical. Por ejemplo, Mateo 27, versos 57 y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Como puede ver ahí, la palabra está justo después de Jesús. Sin embargo, no fue Jesús quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Otro texto más. Juan capítulo 1, versos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, a Jesús, o al Cristo, que traducido es el Mesías. O hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En este texto aparece una vez más la palabra justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, no se está refiriendo a Jesús, sino a Andrés. Juan capítulo 4, versos 46-47. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. En este texto vemos que la palabra está justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey. Hechos 7, versos 18 y 19. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a muerte a sus niños, para que no se propagasen. Como puede ver, en este texto también aparece la palabra justo después del nombre de José. Pero ese pasaje no está diciendo que ese rey astuto de Egipto y que maltrató a Israel fuera José, como es lógico, sino que se está refiriendo al faraón de Egipto. Y además resulta que la palabra rey no aparece en el texto griego, los manuscritos griegos, como puede comprobar cualquiera que lea una traducción interlineal. Más pasajes. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí vemos que la palabra aparece justo después de la palabra Dios. Sin embargo, no se está refiriendo a Dios, sino al espíritu del anticristo. Por lo tanto, cuando en 1 Juan 5:20 se dice: en su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna, la palabra no se está refiriendo a Jesús, al Hijo, sino que se está refiriendo al único Dios verdadero. Y ya demostré más arriba que este Dios verdadero es solamente el Padre Celestial, ya que Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios verdadero que es el Padre Celestial, el Dios invisible. ¿Queda clarito? Por lo tanto, es una interpretación retorcida, satánica, diabólica, la que dan estos falsos cristianos unicitarios cuando se refieren a 1 Juan 5:20. Repito, una traducción satánica, retorcida. Ese Dios que nos reveló Jesús, que nos dio a conocer, es el Padre Celestial. De ninguna manera se refiere a Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna se refiere al Padre Celestial, como acabo de demostrar. Seguimos escuchando a este embustero. Para Juan solamente había un Dios, no habían 2 ni 3 dioses. Bueno, eso es mentira. Eso dice que para el apóstol Juan solo había un Dios. Solo basta con citar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, escrito por Juan. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre Celestial. Y luego dice, porque así lo dicen en los mejores manuscritos griegos, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí tenemos, mencionados por Juan, los dos dioses. Los dos dioses, el Padre Celestial, que es el Dios invisible, y al Señor Jesucristo, al cual se le llama el Dios unigénito. Por lo tanto, lo que acaba de decir este falso cristiano hereje es mentira. El apóstol Juan jamás de los jamases dijo que solo exista un Dios. Al contrario, lo que habló bien clarito de la existencia de dos dioses, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo, al cual se le llama el Dios
unigénito. Así lo dicen en todos los manuscritos griegos de ese pasaje. Cualquiera lo puede comprobar. Seguimos. Había un Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan acerca del Dios? Vamos a seguir con Juan entonces. Y después vamos a seguir con Pablo, obviamente. Quería ver cómo era la reacción. Vamos a ver lo que dice Juan. Primera carta de Juan, en su capítulo 3, dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Sin embargo, en su contexto, Juan nos dijo que al que no conocieron fue al Verbo, al que dice nuestro amigo Henry, que fue el que agarró Dios para a través de él salvar a la humanidad. ¿Ah? Eso es lo que dice él. Agarró a Jesús y a través de él salvar a la humanidad. Salvó a la humanidad a través de Jesús, lo que dice Pablo, y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, bla, 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 bla. Bueno. Pero miren lo que dice aquí. Aquí está hablando, dice: mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Ya di el contexto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que para esto apareció o se manifestó, para quitar el pecado, y no hay pecado en él. O como dice la NBI, para esto apareció Jesús, para quitar el pecado, y no hay pecado en él. Lamentablemente está hablando de Jesús. Y dice que es el Padre, que es Dios el Padre. Este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, ya lo comenté ayer en el tercer vídeo. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este farsante, de este falso cristiano unicitario. Fijaos bien cómo ha retorcido de forma satánica y repugnante estas palabras del apóstol Juan. Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado. ¿Quién? El Padre. No está hablando aquí, idiota. No está hablando en este verso 1 de Jesús. Está hablando del Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Claro, somos hijos de Dios el Padre. Y ahora dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién? ¿A qué? ¿A quién se refiere? Pues al Padre. El mundo jamás conoció al Dios Padre, al Dios Supremo. Si lo dijo hasta el propio Jesús. En Juan capítulo 17, creo que es el verso 25. Padre, el mundo no te conoció. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan en este versículo. Porque no le conoció a él, es decir, al Padre. No está hablando de Jesús por ninguna parte. Luego Jesús vino a la tierra y los suyos tampoco le recibieron, no le reconocieron a Jesús, estos judíos. Ahí claro que se refiere a Jesús en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a Jesús. Pero aquí, cuando dice en 1 de Juan 3.1 que el mundo no le conoció a él, se refiere al Padre, porque está hablando del Padre, pedazo de ignorante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre al Dios desconocido. Ni siquiera el pueblo de Israel conoció al Padre Celestial, como lo dice bien clarito en el libro del profeta Isaías. No me conocisteis, dijo el Padre Celestial. El Dios Padre es el Dios invisible a quien ningún ser humano conoció. Nunca fue conocido por el mundo. Lo dice aquí en 1 Juan 3.1 y lo dijo también Jesús. Padre, el mundo no te conoció. Más claro que el agua pura. Se refiere al Padre, no se refiere a Jesús. Luego dice: amados, ahora somos hijos de Dios.
es decir, hijos del Dios Padre, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aquí sí ya se está refiriendo a Jesús, porque está hablando de su futura manifestación gloriosa. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, entonces seremos semejantes a Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Jesús, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, es decir, Jesús, no el Padre, sino Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién fue el que vino a la tierra? ¿Quién fue el que vino a la tierra para derramar su sangre? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿A quién se refiere? Evidentemente a Jesús. Así de simple. Pero el verso 1, 1 Juan 3:1, se está refiriendo bien clarito al Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él es el Dios invisible a quien ningún ser humano vio jamás y el mundo nunca conoció, porque no le conoció a Él, al Padre Celestial. Por lo tanto, este embustero, este mamarracho, cuando dice, no, aquí habla del Padre, pero luego habla de Jesús, por lo tanto Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, está dando una interpretación tan satánica, tan retorcida, que solamente un auténtico hijo del diablo puede pervertir de esa forma tan estúpida y tan diabólica estas palabras del apóstol Juan. El Dios que no fue conocido por el mundo, repito, fue el Padre Celestial. Lo dijo bien clarito Jesús en Juan 17:25. Voy a buscar el texto y lo voy a leer. Mira lo que dice, mira lo que hizo Jesús. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido, refiriéndose a sus apóstoles, estos han conocido que tú me enviaste. Lo ve, criatura mentirosa. Es al Padre Celestial a quien el mundo jamás conoció. Lo dijo Jesús, por lo tanto, en 1 de Juan, el texto que hemos visto, se está refiriendo al Padre, a quien el mundo jamás conoció. No se refiere a Jesús, porque a Jesús sí que le conocieron. En el Antiguo Testamento él era este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y en el Nuevo Testamento también le conocieron, es quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino precisamente a la tierra Jesús, ¿para qué? Para darnos a conocer a este Dios Padre, a este Dios invisible a quien el mundo jamás conoció. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito, refiriendo a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Cristo vino a la tierra a darnos a conocer al Padre, significa que antes nadie le conocía. Tú no puedes dar a conocer a una persona si ya antes se la conocía a esa persona. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios desconocido, a este Dios supremo, a este Dios invisible, que es el Padre Celestial. Bien sencillo de entender. Lo que hacen los falsos cristianos unicitarios, repito, es retorcer estas palabras de 1 de Juan, como acabamos de ver. Seguimos. Vamos a ver lo que dice Juan en Apocalipsis. Ya leímos que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Apocalipsis capítulo 22 nos dice otra vez. Bueno, respecto a este texto, ya lo comenté también ayer, el de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, vimos que aquí se refiere al Padre. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo sabemos que solamente se refiere al Padre Celestial? Pues ya lo demostré en el anterior vídeo. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, a Juan, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Atención, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5, atención. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera. Como puede ver, está diferenciando al Dios Padre. Versículo 4 lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Ahí está diferenciando bien clarito a los dos. El Dios que es y que era y que ha de venir es el Padre Celestial, el Todopoderoso. Y lo diferencia del Señor Jesucristo, el testigo fiel. Vamos, lo que acabo de decir lo entiende hasta un crío, un pitufo de 4 años. Menos estos descerebrados y falsos cristianos unicitarios, como por ejemplo este sujeto llamado Armando. Seguimos. Y con nombre propio, ¿quién es ese personaje? Mira lo que dice. Versículo 13 en adelante. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar a las puertas de la gran ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y note que aquí nos dice dos cosas. La primera, que Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 8. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8. Bueno, vamos a tapar la hocaza mentirosa de este sujeto. Bueno, aquí lo que ha dicho, que aquí cuando se habla de este alfa y omega, verso 22, aquí yo vengo pronto, atención, ¿quién es el que va a venir rápidamente del cielo? Es Jesús. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién lo hará esto? Es Jesús, se refiere a Jesús. Y sigue hablando Jesús y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fíjese que no dice el todopoderoso. El todopoderoso aparece solamente en Apocalipsis 1:8 y se refiere al Padre Celestial. ¿Esto qué significa? ¿Por qué Jesús, hablando de sí mismo, dice que Él es también el alfa y el omega? Porque es un título que en el libro del Apocalipsis se aplica a los dos dioses. Se aplica al Dios Padre, que es el Dios Supremo, Apocalipsis 1:8, y aquí en el capítulo 22 del Apocalipsis también se aplica a Jesús. Pero hay una diferencia, que quede clarito. Atención, hay una diferencia, que aquí cuando Jesús dice, porque es Jesús quien está hablando, evidentemente, lo dice el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel. Es Jesús quien dice todas estas palabras. Desde el verso 12 hasta el 16 es Jesús quien está hablando. Y dice Jesús en el verso 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ah, qué curioso. ¿Y por qué no dice el Todopoderoso? En Apocalipsis 1:8 sí que dice el Todopoderoso, aparece esa expresión. ¿Y por qué no aparece aquí? ¿Por qué no dice aquí, refiriéndose a Jesús, que Él es el Todopoderoso? Pues porque sencillamente se está refiriendo a Jesús. Aquí en el verso 13. Es un título que le pertenece a los dos dioses. Este título del alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, se aplica en el Apocalipsis tanto al Padre como al Hijo. Pero, atención, solamente hay un Dios todopoderoso, el Todopoderoso Supremo, que es el Padre. Apocalipsis 1:8. Aquí en Apocalipsis 22:13, Jesús, porque es Jesús quien habla, de ninguna manera dice que Él es el Todopoderoso. ¿Queda clarito? ¿Queda clarito? Por lo tanto, el Apocalipsis habla de dos dioses que tienen el mismo título, el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el último, pero solamente hay un Dios que se le llama el Todopoderoso, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, que está sentado en ese trono celestial. Y que lo diferencia bien clarito del Cordero. En el Apocalipsis a Jesús se le llama el Cordero. Y siempre, siempre, siempre se le diferencia del Dios Padre, del Dios que está sentado en el trono. Y esto lo vemos especialmente en Apocalipsis capítulo 5. Es el Dios Padre, un solo Dios, quien está sentado en ese trono celestial. Y luego se dice que el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en ese trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, Jesús no es ese Dios que está sentado en el trono. Solamente un subnormal podría decir que ese Dios que está sentado en el trono es Jesús. Eso solo puede decir un retrasado mental, porque no se va a acercar Jesús a sí mismo para tomar de sí mismo, de su mano derecha, el libro sellado con los 7 sellos. Está mencionando a dos. El Dios Padre
que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, está sentado en ese trono celestial, y Jesús es el Cordero que se acerca al Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Así de sencillo. Pero el título del alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, en el libro del Apocalipsis se aplica a los dos, a estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. ¿Queda clarito? A Cristo, el Cordero, en el libro del Apocalipsis, nunca se le llama el Todopoderoso. Solamente al Padre Celestial se le aplica ese título, el Todopoderoso. Seguimos. Dice, permítame que me he ido por otro laredo. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Ahora, Pablo nos dice también otras cosas. Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de la herejía que acaba de decir este sujeto. Apocalipsis capítulo 4, voy a leer a partir del verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no se aplica a Jesús, no se refiere a Jesús, porque Jesús nunca es llamado el Todopoderoso en el Apocalipsis. El que era, el que es y el que ha de venir. Y ya estuvimos viendo que es el Padre Celestial. Apocalipsis 1:8. Pero sigue diciendo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. A ver, hereje unicitario, a ver, soplagaitas, ¿quién es el Dios que está sentado en este trono? Es el Padre Celestial, ¿verdad? El apóstol Juan dijo que vio a uno sentado en el trono, no había dos. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No dice que había 2 sentados, ni 3. Uno, ¿lo entiende, tarado? Uno es el que estaba sentado en el trono, y se le diferencia del Cordero, porque después, Apocalipsis capítulo 5, es el Cordero el que se acerca a este Dios único sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por consiguiente, el Dios que está sentado en el trono es únicamente el Padre Celestial. A este Dios Padre, a este Dios Supremo, los 4 seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que ya hemos visto que es el Padre Celestial. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que ya hemos visto que es el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El universo fue creado por el Dios Padre a través de Cristo, pero es del Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante Dios Padre, ante el Dios Padre que está sentado en este trono celestial, y le adoran. Adoran solamente a un Dios que es el Padre Celestial. En ninguna parte del libro del Apocalipsis se dice que adoran al Cordero, es decir, a Jesús. En ninguna parte. Al único Dios que adoran es a este Dios que está sentado en el trono y que ya hemos visto bien clarito que es el Padre Celestial. No se refiere al Cordero, porque si el Cordero se acerca a este Dios y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, ¿cómo el Cordero va a ser este Dios único que está sentado en el trono? Solamente lo podría creer, lo podría enseñar un auténtico subnormal, un retrasado mental, que parece ser que eso es lo que son estos falsos cristianos unicitarios. Seguimos. Solamente nos dice eso. Quiero aclararle algo, amigo Henry. Le recomiendo que estudie los saludos paulinos en el griego. Se lo recomiendo, de veras. Porque ahí no dice
no dice gracia y hermanos y todo esto de Dios y Padre y del Señor Jesús el Cristo. Ahí no lo dice. Las únicas veces que Pablo menciona separación ahí es cuando dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es las únicas veces. De ahí. Bueno, esto que dice este mamarracho, este hijo del diablo, es mentira. Todas las salutaciones de Pablo, el apóstol Pablo, hace una clara diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hace una clarísima diferencia entre los dos. Mire, lo que ha ocurrido es que estos mamarrachos, estos falsos cristianos, hace 4 años hicieron su propia Biblia satánica falsificada, falsificando de forma repugnante y diabólica decenas y decenas de versículos del Nuevo Testamento, especialmente de las epístolas de Pablo, para enseñar la mentira de que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Y esto lo puede comprobar cualquiera. Si va usted a la descripción de este vídeo, podrá descargar uno de los últimos libros que he escrito, destrozando y desenmascarando esa falsa Biblia satánica que han escrito estos falsos cristianos unicitarios. Decenas y decenas de textos los han retorcido y falsificado, haciéndoles decir todo lo contrario, escuche, absolutamente todo lo contrario a lo que dice el texto griego. Es la versión más repugnante, satánica y perversa de todas las que existen en el mundo. Bájese usted el libro este que escribí, que es un libro breve, descárguelo gratuitamente, ahí está en la descripción del vídeo para que lo pueda comprobar por usted mismo, cómo estos hijos del diablo han falsificado de forma satánica la mismísima palabra de Dios. El Nuevo Testamento siempre hace una clarísima diferencia entre el Padre y el Señor Jesucristo, siempre. Y eso lo hizo especialmente el apóstol Pablo cuando, pues al principio de sus epístolas o al final, siempre da ese preludio de gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, diferenciando a uno del otro, diferenciando al Dios Padre del Señor Jesucristo. Bájese esta versión falsificada de estos hijos del diablo para que vean lo que han hecho, el destrozo que han hecho estos hijos de Satanás de la mismísima palabra de Dios. Ahí se encuentra en la descripción del vídeo. Seguimos. Los saludos dice Dios y Padre a nuestro y Señor Jesús el Cristo. Claro, Dios y Padre nuestro y de Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Está diferenciando a los dos. Al Dios supremo que es el Padre y al Señor Jesucristo. Ahí tenemos a los dos dioses mencionados por el apóstol Pablo. Seguimos. Pidiendo que lo lea en griego, por favor, porque es muy bueno sacar la verdad de la Escritura. Mucho mejor si lo encontramos en el griego. No sé. Repito, lo que han hecho estos hijos de Satanás es hacer una versión falsificada, repugnante y totalmente satánica de la Biblia. Han hecho una traducción tan perversa, tan diferente a lo que dice el texto griego, que usted se va a quedar asombrado, alucinado, cuando lea ese libro que escribí, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este vídeo. Seguimos. Escrito utiliza usted, pero si utiliza el bizantino también se lo puedo recomendar. Ahora, Pablo nos dice en muchas ocasiones que Jesús es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Muy importante texto. Y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual, que es un pronombre recíproco, dice el cual es Dios. Pero no solo dice eso, no solo dice que es Dios, no solo nos dice a nosotros, miren, el Cristo es Dios sobre todas las cosas, no. Nos da una explicación en Romanos capítulo 9 acerca de por qué Él le dice al Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Y dice así, no que la palabra de Dios haya fallado. Bueno, aquí en este punto tiene razón este unicitario, Romanos 9:5, sí que está bien traducido en la Reina Valera, el texto griego, porque, bueno, hay que irse al texto griego, que es lo fundamental, y de los cuales vino Cristo.
Dios sobre todas las cosas sea bendito por siempre. Esa es la correcta traducción. Y lógicamente se está refiriendo a Jesús, porque Él es un Dios sobre todas las cosas. El propio Jesús lo dijo después de resucitar. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él es Dios. Él es un Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Se refiere a Jesús. Él es poderoso sobre todas las cosas. Es un texto, el de Romanos 9:5, que evidentemente no se refiere al Dios Padre, sino que se refiere únicamente a Jesús. Y efectivamente, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pero, atención, este Dios que es Cristo tiene a otro Dios sobre él, a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús le llamó mi Dios. Después de resucitar, se aparece a María Magdalena y le llama, ¿cómo le llama al Padre? Mi Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Apocalipsis 3, verso 12. ¿Cómo le llama al Padre Celestial? Le llama mi Dios por 4 veces. El Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo. 1 Corintios capítulo 11. Cabeza que significa jefatura, autoridad. El Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo, igual que Cristo tiene autoridad sobre el varón, es la cabeza del varón, y el varón tiene autoridad sobre la mujer, es la cabeza de la mujer. Ahí la palabra cabeza significa autoridad. Por lo tanto, tenemos un Dios supremo que tiene autoridad sobre Cristo y que es el Padre Celestial. Pero Cristo, claro que es un Dios. Dios fuerte, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Es un pasaje de Romanos 9:5 que se refiere sin ninguna duda a Jesús. Pero al mismo tiempo, este Señor Jesucristo tiene a otro Dios sobre él que es el Padre Celestial. Esto, lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Esa es la verdadera teología bíblica, que es la que estoy exponiendo en estos vídeos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana voy a dar la quinta parte, que va a ser muy importante también. De modo que nos despedimos con la bendición apostólica del apóstol Pablo, que siempre dijo: que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos cristianos, con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Así que mañana seguiremos con la quinta parte.